Quispe. El magíster Luis Mamani Quispe es lingüista por la Universidad Nacional San Agustín, es magíster en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente nombrado de nuestra universidad. Es profesor también en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Además, es investigador del SILA. Un fuerte aplauso. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Lo que vamos a exponer tiene relación con un aspecto panorámico de la situación de la práctica, del ejercicio de lo que llamamos morfosintaxis y en específico hispánica, ¿no? Esta exposición la hemos dividido en 3 partes, las que ustedes pueden leer. Esta primera parte, o en todo caso, antes de empezar a hablar de las partes, nos hemos basado en trabajos que han hecho ciertos balances. Ahí están los autores, ¿no? Son profesores de universidades. Y en el caso de lo que se lee en esta primera parte, todo aparece en la fuente de internet que ustedes pueden tener ahí a la vista. Hay trabajos fuera de esta publicación de la revista, que están mencionados en la parte de abajo, de Dr. Gustavo Solís, John Lipsky, ¿no? Son trabajos que han salido en otras fuentes distintas de las que están en la primera parte. Igualmente, en la revista Signos aparece todo un balance sobre los trabajos en general de la lingüística, ¿no? Lo que hemos aprovechado es las partes que tienen que ver con morfosintaxis y específicamente en hispánica. Bueno, aquí empezamos nuestra exposición con lo que serían los logros a los que se hace mención en los trabajos mencionados. Lo primero que se podría decir, como una cuestión de manera general, válido para varios países, y sobre todo en Europa, es lo que nos indican básicamente los autores en la primera afirmación. Hay una eclosión de perspectivas, hay diferentes paradigmas, y obviamente supone esto el reconocimiento, la identificación de objetos teóricos también diferentes. No se puede hablar de un avance, sino de avances en cada una de las orientaciones respectivas. Específicamente, los autores 3 o 4 que aparecen mencionados ahí en la segunda afirmación hacen hincapié en la consolidación del generativismo, ¿no? Como ustedes pueden leer. Como señala también Violeta de Monte, específicamente se dice que se pasa de las ciencias denominadas de las humanidades a lo que se podría llamar o caracterizar como ciencias naturales. Y específicamente además señala con la prudencia del caso que no se puede hablar de mejores modelos, ¿no? Simplemente modelos distintos y punto. Que eso de repente disguste a unos, agrade a otros, al margen. Simplemente señala eso. Una forma de ver los fenómenos de la lengua diferente y nada más, ¿no? Entonces la lingüística tiene o adopta lo que podría ser características de ciencia experimental y obviamente de la naturaleza, ¿no? De Monte también señala que esos dos ejes son los que van a dar dinámica a los estudios en hispánica, en morfosintaxis, ¿no? La sintaxis y la semántica lingüística. Estos dos ejes van a confluir en lo que ella denomina, más o menos coincidente con otros autores, en pragmática cognitiva.
De manera general, también se puede decir que los estudios recientes tienen esas dos peculiaridades, ¿no?, que podemos leer. Debido a que se cuenta con información disponible en Internet, tenemos ingentes cantidades de datos, ustedes saben que hay corpus tremendos, y además la característica es que se está experimentando con grupos de sujetos. Esto ya era corriente, ¿no?, en psicolingüística y también me parece que en fonética y fonología. Tratemos aquí de aprovechar lo que nos dan a conocer algunos lingüistas de Argentina, porque de repente, viendo qué fenómenos tuvieron que ver con la forma en que se orientaron los estudios aquí, de repente también comprendemos lo que sucede aquí en nuestro país. Hasta antes de 1927, según lo que hemos leído ahí de Gian Matteo, de Ciafucio, se practicaba una lingüística de tipo tradicional, lo que encontramos básicamente en la RAE. Después de ese año, debido a que emigra Amado Alonso, se tiene una perspectiva diferente, una perspectiva básicamente estructuralista, ¿no? A partir de esa fecha, que aparece en la segunda afirmación del 58, la cátedra de gramática en la Universidad de Buenos Aires se inicia también con esa perspectiva, la estructuralista. Mucho después, recién, algo del generativismo. Para Ciafucio es importante esta fecha que aparece en la tercera afirmación, el año 83. Para los presentes, estoy seguro que también es significativa, ¿no?, la fecha o el año. ¿Por qué? Porque supone la recuperación para Argentina de la democracia, y eso apareja o eso supone también la reconstrucción de las instituciones. El hecho de que haya una nueva forma de administrar las universidades o las instituciones académicas supuso en general la masificación de las universidades, y también en lo que se refiere a lingüística. ¿Ok? Y después vamos a ver que no es tan así como lingüística, ¿no? También el hecho de que se recuperase la democracia implicó el regreso de intelectuales, la reincorporación de otros que habían sido separados, ¿no?, y eso creó dinamismo. Esta apertura, además, a nuevas ideas, a nuevas formas de entender incluso la institución académica, condujo a que se tenga los estudios de ese tipo, ¿no?, orientación textualista. Y ahí están las dos autoras que señalan eso. Recuperar la democracia no tiene mucha importancia, o no tiene mucha importancia los trabajos que describen el sistema en sí. La gramática por sí no va a tener mucha importancia. Lo que sí adquieren peso disciplinas como las que leen ahí, ¿no?, análisis del discurso, pragmática, lingüística textual y otras más similares. Bueno, en Argentina hay tensiones y conflictos por estos cambios. La comunidad científica de la especialidad se fragmenta, hay seguidores de unas tendencias, seguidores de otras tendencias, y los grupos se van a atomizar. Como corolario de esta parte se puede decir con Ciafucio que se concluye esta etapa más o menos con esa idea, ¿no?, de que se puede abordar el discurso, esos estudios de tipo discursivo, o también entender el tema de la adquisición y además el tema del uso de la lengua, sin conocer de manera exhaustiva lo que es el sistema. Esa es la ilusión que se perdió porque los trabajos, según la autora que estamos mencionando ahí, dieron a entender que no avanzaban mucho o no había logrado mucho, desconociendo todo esto
del sistema en sí, ¿no? De la gramática de las lenguas. Para el 90 hay otro tipo de dinámica, lingüistas salen al extranjero, me refiero a Argentina, vuelven también y hay nuevas perspectivas. Aquí vamos a continuar con otros datos. En el caso de Argentina, la lingüística no es una carrera de grado como lo es acá. O sea, no hay una escuela de lingüística. En el año 85 sí se instituyó eso que hemos notado ahí como una orientación en lingüística. Hay un plan que, según Shapucio, es más una cuestión de buenas voluntades, ¿no? Deseos. Hasta el momento en que ella presentó la ponencia que ha sido publicada en su momento, no había ningún avance, mejor dicho, no había ninguna evaluación. No se había evaluado si había conducido algo o no se había hecho nada de mercado, en absoluto. La llegada de Elvira Narvaja al Instituto de Lingüística de la UBA trajo consecuencias de lo más positivas, ¿no? Publicaciones de revistas, realización de eventos académicos de envergadura, etc., ¿no? Para el 95, en la Universidad de Comahue, se crea la maestría, o se abre la maestría en lingüística, con una orientación claramente generativista, porque el que impulsó esto, el que dio lugar a esto fue Masuri, ¿no? Finalmente, en esta parte de lo que se ha hecho para Argentina, los jóvenes lingüistas están dedicados, por lo menos en lo que puede dar cuenta Shapucio, en la interfaz sintaxis-morfología, y también en lo que ya aquí se conoce como morfología distribuida. Para Estados Unidos, algunos datos que hemos tomado de los autores que van a leer ahí: tesis o eventos académicos tienen esa predominancia, ¿no? Sintaxis y fonología. Y además, sin dejar de notar que los trabajos son de índole teórica. Aparte del generativismo, a través de su versión del minimismo también se van a apoyar otras teorías. Y cuando se aborda el tema de la sintaxis, se trata de vincularla con la explicación de cambios de tipo sintáctico. O sea, se trata de evaluar si los modelos teóricos sincrónicos tratan o pueden explicar o pueden aplicarse a la explicación de cambios sintácticos. Teóricamente debe funcionar, porque de acuerdo a la propuesta, por lo menos dentro del minimismo, de acuerdo a la propuesta, debe explicar esto, ¿no? Toribio nos recuerda algo muy importante, porque a veces en diferentes instancias aquí en la universidad o también fuera de esta se oye afirmaciones que nos indican que a veces uno está hablando de una lingüística de la década de 70 o 60 del siglo pasado. En relación a esta afirmación que aparece en tercer recuadro, evidentemente vinculada a esto al generativismo, ¿no? Cuando se formula la pregunta ¿en qué consiste el conocimiento de la lengua? Bueno, eso ya no se responde en términos de hablante ideal. Eso ya se abandonó hace tiempo. Y a veces escuchamos aquí algunos colegas que todavía dicen, bueno, el generativismo no funciona porque el hablante ideal no existe. Es cierto, pues, pero también hay que tener en cuenta que ya no se trabaja así. La segunda pregunta, ¿no?, de cómo se adquiere, ya no se trabaja tan como se trabajó en las décadas que hemos señalado, 70 y 60. Eso se vincula en términos de desarrollo de la lengua, ¿no?, entendiendo que los universales de la lengua simplemente van desarrollándose en una sucesión de etapas. Y la tercera pregunta, que decía cómo se usa, ¿no?, la lengua, el sistema, o ese conocimiento de la gramática, más bien eso que fue descuidado en las décadas que hemos mencionado, en estas últimas sí ha sido lo más investigado, ha sido lo más tratado.
Algo importante aquí, se está redefiniendo qué cosa es lo hispánico, porque a veces nos encasillamos, a veces nos esquematizamos en lo que tradicionalmente hemos conocido como lengua, y no pensamos en términos exactamente de lo que constituye un sistema lingüístico. Aquí a veces tenemos extinción de lenguas, pero de repente es más una cuestión de extinción de sistemas lingüísticos, porque si vemos en el asunto, muchos sistemas lingüísticos que llamamos a veces simplemente dialectos, y dentro de lo que se llamaría hispánico, también están desapareciendo. O sea, igual desaparece un sistema lingüístico y seríamos consecuentes con los pequeños paneles, también estarían desapareciendo aspectos culturales. Por eso hay que, desde mi punto de vista, ¿no?, hay que ver en toda la magnitud lo que significa lengua o lo que significa sistema lingüístico. Pero lo que nos recuerda ahí Toribio es importante, ¿no? Se está definiendo lo hispánico, que concuerda con lo que ha dicho en el recuadro anterior. Bueno, en esta parte, pocos aspectos que tienen que ver con la institución, ¿no? La ciencia lingüística, como tiene tanta dinámica, ha permitido reestructurar instituciones. Hablamos en este caso, como ustedes están siguiendo la exposición, de Norteamérica, ¿no? Y ella dice que además hay que tomar en cuenta que el mercado no hay que descuidarlo, ¿no? Linsky nos dice que, además de lo dicho por Toribio, se están creando departamentos de lingüística hispánica en Norteamérica. Algo peculiar que quizás se ignora, trabajos en grupos, y señala Toribio además que hay convenios en Estados Unidos entre universidades y donde se puede realizar, ¿no?, entre universidades, trabajos de investigación. Working nos habla de revistas de buen nivel, él menciona estas, nosotros conocemos más, ustedes que buscan información en internet encuentran más, pero las que él señala como de alto nivel son estas dos que tenemos ahí. Estos datos los hemos aprovechado del doctor Gustavo Solís, y pueden leerlos ahí, que casi somos testigos de esas preocupaciones, ¿no? Lo último es relevante. No hay un castellano andino, sino hay castellanos andinos. Muchos de los colegas han ido a España, han vuelto, y quizás entendamos por qué esas idas y también esas vueltas, ¿no?, con estas ideas de los autores que ustedes están leyendo. Para los españoles, la cuestión de la lengua es una cuestión de Estado. Ahí tienen los datos: 15% del PBI ligado a la industria de la lengua. La RAE está preocupada porque las normas sean pluricéntricas, y a veces eso no lo valoramos, ¿no? Es importante mencionar que también aquí la RAE cuenta con fondos ingentes. Hasta, bueno, no está anotado aquí, pero hasta donde recuerdo, creo que eran 3 veces o más, ¿no?, la cantidad de dinero que se destinaba a la investigación en las universidades, aparte de aportes privados, como ustedes saben, en Telefónica, por ejemplo. Lo que critica, sobre todo Subirats y García, es las actitudes de una serie de académicos respecto de la lengua, ¿no? Se dice que en su afán de estar señalando el lugar que tiene la lengua española en el mundo, su exagerado optimismo por señalar su crecimiento, las bondades intrínsecas de la lengua y otras cosas más, que está cayendo en formas caricaturescas, ¿no?, de su pasado imperial. Bueno, el mundo académico oficial de España es ajeno, es indiferente a la producción lingüística de calidad. Aquí tenemos datos de Monte que nos ayudan de repente a entender un poco más el panorama.
los trabajos financiados, ¿no? Enseñanza de lenguas en primer lugar, en segundo lugar español y lenguas peninsulares, ahí están esos aspectos específicamente, trabajos en sociolingüística en tercer lugar y finalmente en informática. Bueno, igual que lo que se había generado para Argentina, también aquí se encuentra eso, ¿no? López las llama ahí específicamente sectas epistemológicas. No se asiste a reuniones académicas, sino simplemente a reuniones sectarias. Bueno, seguimos con lo que podrían ser considerados desafíos. Bueno, hemos roto el escalón y ahora seguimos con algo. Esto es un poco más general, más panorámico, porque si pensamos en morfosintaxis, no se podría hablar de nuevas perspectivas si no tenemos en cuenta algo más general que eso, ¿no? Entonces la preocupación es de muchos es esta, ¿no? Dar respuestas cada vez más satisfactorias. Se tiene que crear nuevas preguntas para progresar en lo que es muchos conocimientos básicos, ¿no? Si no, no se va a avanzar. Como quiera que haya un embate de lo multidisciplinario, se tiene que afianzar, se tiene que tener identidad respecto de lo que es nuestra ciencia, la lingüística. Gustavo Ruiz apunta que no se debe abandonar la rigurosidad, ni tampoco la formalización, ni la experimentabilidad, ¿no? Bueno, ahí tienen más desafíos. Tenemos la gran posibilidad de aprovechar los corpus, ¿no? ¿Qué más aquí? A ver. Bueno, cómo es que los conocimientos de la lengua pueden ser abordados en sus articulaciones con otras capacidades cognitivas. Vincular aquí los estudios de morfosintaxis, como se nos indica, y con estudios de semántica de la cultura. Se están viendo ya grandes necesidades que todos los lingüistas, y sobre todo en el caso de trabajar con grandes cantidades de datos, tengamos que saber usar ahí la estadística. Tenemos que saber eso. Tenemos que sabernos mover en la metodología experimental, porque así lo está exigiendo el desarrollo de la ciencia, ¿no? Específicamente, incluso sin ser de la especialidad, Walde nos recuerda que todo sintaxista debe conocer pues algo de estilística, ¿no? que corresponde a la literatura. De Monte y Siapucio apuntan a que la interacción entre textualistas y formalistas no debe ser confundida con la integración. Tenemos ahí una interrogante sobre la interdisciplinaridad, que según De Monte no es el fin en sí mismo, no tiene por qué ser el fin en sí mismo. Que se practique, que se tienda a eso, me parece que está bien, como bueno, haciendo eco de lo que dicen ellos, pero de ahí a que se piense solo y exclusivamente en esos términos, de repente es un extremo, ¿no? Se nos dice además que tendríamos que pensar un poquito en problemas que nos rodean. Por ejemplo, ahí los fracasos en enseñanza, problemas de ideologías racistas, discriminadoras. Y en este empeño en el que se supone nos estaríamos preocupando, Subirás nos dice que no podemos esperar mucho de lo que ocurra en los departamentos de hispánica en España. Ahí está, en el mundo. Sobre todo, dice, en Latinoamérica, ¿no? La universidad, esto saliendo de lo que es ya estrictamente lo morfosintáctico, se supone que debería tener esas tareas. ¿Cómo más bien la morfosintaxis hispánica puede ayudar a esto? Ya es una cuestión que se tendría que repensar. De Monte nos plantea ahí preguntas interesantes.
se podrá hablar de una gran ciencia como sí se ha hecho, ¿no?, en las ciencias naturales. Y si hablamos de ciencias, ciencias lingüísticas como una ciencia formal, matemática o ciencia natural, tenemos la infraestructura para poder desarrollarla en esos términos. Tenemos la capacidad de movilizar a los investigadores como sí lo ha hecho la ciencia dura. Nuestros doctorados forman realmente investigadores, son las preguntas que plantea de muerte. Con eso vamos a la segunda parte.